Al Día con Hernán Higuera. Las 6:28 a.m. Gracias a quienes están escribiendo, a quienes nos envían sus mensajes en audio argumentados, y ya los vamos a pasar de inmediato. 098-999-9819. Hay todo un país preocupado por la situación política. Como decía antes, los que ya tienen decidido un voto, los que no tienen decidido un voto y los que se han desanimado después de escuchar lo de ayer. Pero bueno, ya los vamos a escuchar para que ustedes tengan una idea de cómo piensa el país, sobre todo los políticos, ¿no? Que piensan solamente en sus cifras, en sus números, en sus encuestas, que son a ratos engañosas. 6:28 a.m, más de 50 periodistas exigen a los candidatos presidenciales compromisos concretos para garantizar la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública, un tema que no estuvo en el debate. Además, advierten sobre los riesgos de censura que implican las propuestas de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo regular las redes sociales y los medios de comunicación, como ya sucede en los países donde el socialismo impera. En realidad que es difícil conseguir información oficial o información pública. El gobierno que está en funciones se ha dedicado a bloquear la tarea periodística, sobre todo entidades que se ven comprometidas. Por ejemplo, la semana anterior Petroecuador, con el silencio y el cierre de fuentes, le perjudican al país por saber temas tan relevantes y tan importantes como el derrame de crudo, por ejemplo, que tiene a mucha gente en más pobreza que antes. Hemos invitado a Javier Bonil, quien es caricaturista reconocido ecuatoriano, para que nos dé su apreciación sobre este tema. Y primero, claro, cómo no preguntarte sobre tu reacción ante el debate presidencial la noche de ayer, Bonil. Buenos días, perdón. Buenos días, querido Hernán. Un gran saludo a toda la audiencia madrugadora. En realidad, el debate, que normalmente a mí son programas que no me gusta ver, porque suele ser lo que dije en mi caricatura, y es una sensación muy compartida, una retahíla de declaraciones demagógicas, de ofertas y de ataques. En este caso, en el debate de ayer, especialmente vimos cómo parte de la candidata González iba subiendo el nivel de agresividad. Pero bueno, me parece que tal vez no estaba dirigido a un grupo que ya tenemos definido el voto, sino tratando de conquistar algunos votos qué sé yo, de la mujer, por ejemplo. Ese fue un mensaje o un direccionamiento claro de parte de la candidata de la RCA, a pesar de que Noboa también hizo hincapié en cómo había generado políticas en favor de la paridad y en favor de la mujer en cuanto a las madres que tienen hijos en las guarderías, en los colegios, etcétera. Pero en general diría que es un debate al que estamos acostumbrados a ver, como digo, algunas ofertas demagógicas. Por ejemplo, se promete bajar el IVA, una oferta que es muy popular, pero al mismo tiempo se ofrece mayores servicios y mayor gasto público. Y uno se pregunta, caray, ¿y de dónde va a sacar el dinero para sostener todo ese gasto? Uh-huh. Eso en cuanto al contenido. Y en cuanto al formato, ¿qué te dejó? La verdad que me sorprendí, porque si bien en la primera vuelta ya habíamos visto las falencias de este formato, que no era precisamente un debate. Yo creo que es como un cuestionario, ¿no? Un examen, pero debate como tal no hubo. Y especialmente ayer me sorprendió porque me da mucho dolor decirlo, pero más que una moderación, hubo una viabilización de turnos para hablar, que no es lo mismo. Y digo esto porque ciertamente había en muchas ocasiones los candidatos respondían cosas que no tenían nada que ver con las preguntas.
Entonces el papel de un moderador, de una moderadora, está en reencarrilar la conversación o el debate, llamémoslo así, a su cauce. Y eso lamentablemente no ocurrió. Fue como un momento desesperante, ¿no? Porque hacía el uno la pregunta y el que contestaba decía sí, pero tú hiciste esto y la moderadora nunca frenó esa respuesta para encarrilarle y decirle responda lo que le acaban de preguntar. Exactamente. Y ahí, ¿quién es el desfavorecido? Puede ser el candidato porque termina metido en las patas o se pone muy agresivo o muy agresiva, pero el que termina perdiendo siempre es el elector, porque lo que uno quiere es escuchar respuestas al cuestionamiento que le hacía el otro candidato o la otra candidata, ¿no? Y yo creo que nos quedamos sin saber ciertas respuestas, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Digamos que del formato hay que rescatar esa pregunta donde respondían sí o no, porque ahí con una simple palabra uno ya tenía una idea, pero en el argumento nos dejaron como picados, ¿no? Evasivos. Claro, bueno, claro que ese formato de sí o no es un poco incómodo porque hay respuestas y preguntas complejas. El sí o el no creo que va bien en el matrimonio cuando el cura dice acepta por esposo a fulano o sutana, tiene que ser un sí rotundo, ¿no es cierto? Pero en estos casos donde la realidad es más compleja y la información no lleva necesariamente a un sí rotundo o un no rotundo, pues es más complicado. Sin embargo, cierto que había la posibilidad de fundamentar la respuesta, ¿no? Pero son impactantes porque ¿qué es lo que pasa? En el post-debate ya vimos, por ejemplo, lo que sucedió vamos a poner de ejemplo cuando le preguntó a Noboa si es que iba a cobrar la deuda que tiene con el SRI, su familia. Y él, muy seguro de sí mismo, respondió no. Y luego argumentó por qué no, ¿no? Y dijo que es el SRI el que tenía que encargarse y que en efecto va a cobrar las deudas a todo el que se le cruce, ¿ya? Pero en las redes sociales lo que uno ve es simplemente el no cerrado, ¿no? Entonces, y ciertos que me parece peligroso o pernicioso para ambos candidatos, ¿no? Y lo que es más grave es hasta periodistas diciendo Noboa no cobrará sus impuestos a su familia, quitándole el contexto, como claro, tú dices, ¿no? Claro. Bueno, sí, esos son los sesgos que hay también. Y en cierto modo, claro, uno puede decir no está mintiendo, eso es lo que dijo. Y el papel del periodista está precisamente en contextualizar un hecho, en contextualizar una noticia, porque y trascender de los titulares, porque los titulares es con lo que la gente se queda, lamentablemente, ¿no? O sea, eso es un hecho, eso siempre ha sido. Pese a eso que se llama editar, ¿no es cierto? Yo creo que de todos modos hay que cuidar este oficio, esta profesión que es el periodismo, que puede ser lamentablemente está, digamos, ahora yo creo que en una posición muy vulnerable, no solo en Ecuador, sino en el mundo, Hernán, ¿no? Uh-huh. Hablemos del tema que nos convoca. Hay un comunicado firmado por 63 periodistas en el que se habla de que la censura siempre será un golpe a la sociedad y a la democracia. Se hace un antecedente de lo que se vivió desde la prensa en el correísmo por violar la libertad de expresión y prensa y cómo fue concebida la ley Mordaza. Y hoy se hace una comparación, se hacen datos de cómo está la libertad de expresión también dentro del gobierno de Daniel Noboa, en donde han existido declaraciones, dicen ustedes en el comunicado, y hechos que han afectado al ejercicio periodístico, como servidores públicos que han impedido el acceso a la información, militares que limitan la cobertura de las elecciones y una narrativa de que los periodistas hacen críticas destructivas. ¿Por qué este comunicado es necesario, Javier? Básicamente, Hernán, porque en la coyuntura del debate presidencial que fue el día de ayer, a nosotros, a un grupo de comunicadores, de periodistas,
nos ha preocupado que este tema esté ausente, ¿no? Más aún que semanas atrás, yo ya había comentado en algunos medios, igual que otros comunicadores y periodistas, sobre la preocupación a partir de una declaración expresa de un asambleísta electo por parte de la RC. Me refiero específicamente a Javier Lasso. Y por esos mismos días también circuló un video de un Zoom, de un encuentro virtual que hubo organizado por la RC, en donde había unas declaraciones de Rafael Correa respecto a los medios que ya vamos a comentar. Entonces, la preocupación es constante, Hernán, y tú como periodista lo palpas a diario. En este caso, se ha mencionado también al gobierno de Daniel Noboa, porque el periodismo en general, con todos los gobiernos, tiene dificultades, su papel, su función. Sus herramientas son la información, y la información, hay una ley de transparencia y de información que no necesariamente cumplen todos los gobiernos o cumplen con deficiencia, y eso hay que estar constantemente mencionando. Pero lo más grave, a mi modo de ver, como te decía hace un momento, es la pretensión o la declaración expresa por parte de un asambleísta ya electo. Un asambleísta que no es, que tiene una gran relevancia dentro del movimiento, como es Javier Lasso, que ha propuesto una ley que dice que va a proponer una ley de comunicación. La misma candidata Luisa González ha hablado de la necesidad de controlar las redes sociales. El expresidente Rafael Correa, que a mi juicio es realmente quien está detrás como el gran paraguas, como el gran líder del proyecto, ha hablado con mucha vehemencia, con mucha preocupación, con mucho ahínco, en que si vuelven a ser gobierno, tendrán que establecer o que imponer nuevamente una ley de comunicación. Quienes vivimos durante el gobierno y palpamos lo que era hacer periodismo, comentario, opinión, comunicación durante ese gobierno, sabemos lo que eso significa. Y eso sucedió hace 10 años o más, sí, hace 10 años, 10, 11 años, y hay gente que nos está escuchando este momento, jóvenes que probablemente en esa época no vivieron, no recuerdan, no sintieron el efecto dañino de esa ley de comunicación que muy justamente fue llamada como ley Mordaza. Hoy lo que se hace es la advertencia de que están cerrando las fuentes de información. Ahora todo viene por TikTok, viene por un comunicado sobre temas trascendentales que necesitan respuestas más profundas, y que al gobierno de Daniel Noboa y a sus funcionarios no les interesa contestar. Esa es la realidad en la que vive el periodismo ecuatoriano. Javier, te agradezco por darme los detalles de esta carta sobre el hecho de que la censura siempre será un golpe a la sociedad y a la democracia. Muy gentil. Gracias, Hernán. Que tengas un buen día. 6:41.